Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, disculpen por la tardanza. No daré explicaciones pues dudo que las quieran. Bien, ahora los saludos. Un saludo a Marco Antonio. Y uno muy especial para el sensual pelón de Samsama. No daré otros saludos porque no le acuerdo a quienes se los tenía que dar y me da paja buscar en los comentarios de los vídeos, así que, si quieren que los salude en el capítulo 3, solo pónganlo en los comentarios de este video. Bien, ahora sí empecemos con el capítulo. La rebelión de los muertos capítulo 2. Camino sin retorno. Todo mi entorno era oscuro, no podía ver nada, sentía como mi piel empezaba a arder, por culpa del dolor abrí los ojos, despertándome de aquel profundo sueño en el que me encontraba. Cuando abrí los ojos mi vista era borrosa, pero poco a poco todo se empezó a poner más claro para mí. Estaba viendo el cielo azul, el sol se encontraba escondido detrás de una nube algo grande y deforme. Lentamente me levanté del suelo, revisé mi cuerpo y noté que algunas partes estaban algo rojas, esto porque me había quemado por culpa del sol. Al parecer llevaba un buen rato tirado en el suelo. ¿Cuánto? No lo sé. Quizás hayan sido horas o incluso días. Revisé mi alrededor. Había mucho viento y me encontraba en mitad de la ruta, rodeado de pasto y árboles ligeramente inclinados para un lado debido a la onda expansiva de la bomba. A lo lejos aún se podía ver un pequeño rastro del hongo que esta bomba había dejado, cosa que me indicaba que no llevaba mucho tiempo dormido. Sin hacer mucho esfuerzo encontré la bicicleta tirada a un lado de la carretera. Cuando quise empezar a caminar para agarrarla, un intenso dolor en la parte trasera de la cabeza impidió mi avance. El dolor se produjo por el golpe que me contará el suelo al momento de caerme de la bicicleta por culpa de la onda expansiva. Golpe el cual hizo que me quedara inconsciente. Me sobé un poco la cabeza hasta que ya no doliera tanto. Ya cuando aquel dolor se desvaneció por completo, empecé a caminar en dirección a la bicicleta. Por el camino agarré mi mochila que se encontraba tirada en el suelo. Me la coloqué en la espalda utilizando mis dos brazos. Después agarré la guadaña que estaba a la par de la mochila. A esta la puse en mi espalda de manera diagonal y siendo sujeta por la mochila. Por último levanté la bicicleta, la cual se encontraba tirada a la par de un árbol. Revisé que todo se encontrará en un buen estado. Y para mi suerte nada se había roto. La cadena y los frenos se encontraban intactos y las ruedas infladas. Estaba algo desorientado pues no sabía para dónde ir, hasta que vi aquel humo que antes era un hongo. Así que lógicamente me empecé a dirigir en dirección contraria de aquel rastro que la bomba había dejado. Ya teniendo en claro mi camino, me subí en la bicicleta y empecé a pedalear con dirección a Santiago del Estero. Las nubes que tapaba al sol se disipó en el aire, lo que provocó que los rayos solares iluminaran todo lo que pudieran, dejando pequeños lugares con sombra. Estos eran algo fuertes por lo que empecé a sentir calor y sudar un poco. Así que aproveché que estaba cerca de un cartel para detenerme a quitarme la chaqueta blanca y de paso leer lo que aquel letrero verde decía. Para la bicicleta enfrente del cartel. Sin bajarme de esta coloqué un pie en el suelo y el otro lo dejé en el pedal. Empecé a quitarme la chaqueta mientras leía lo que el cartel tenía escrito. Con letras blancas decía que el límite entre Santiago del Estero y Tucumán se encontraba a unos 4 kilómetros. Ya con la chaqueta fuera la hice una pelota y la coloqué en la mochila y retomé mi camino. Los minutos pasaban y pasaban. No podía ver rastro alguno de civilización. Ni siquiera un auto, solo pasto y árboles los cuales se movían de manera incesante por culpa del viento. El calor era abrumador. Sudaba sin parar. Mi remera roja clara había tomado un color rojo bordo algo oscuro por culpa del sudor. Sinceramente odio el calor. A lo lejos empecé a ver unos autos que se encontraban parados en mitad de la ruta. Mientras más avanzaba me di cuenta que estos estaban en fila y que estaban parados por culpa de un peaje.
Cuando me acerqué a los autos me bajé de la bicicleta. Agarrándola de uno de sus manubrios la llevaba a mi par, mientras que yo me fijaba si podía pedir ayuda a uno de los dueños de aquellos autos. Pero me llevé una gran sorpresa al ver que en todos los autos no había ni una persona adentro. Me fijé adentro y noté que todos tenían alguna valija, como si se fueran de viaje. También vi que en la mayoría de los autos aún poseían sus llaves y que se encontraban abiertos. Qué raro, ¿porque todos dejarían sus autos? Lo más probable es que algo los haya obligado a salir de estos, escapando o yéndose a algún lugar. No quise agarrar ninguno de los autos ni nada que estos tuvieran adentro, pues tenía la esperanza de que sus dueños iban a regresar por ellos, y no quería que cuando llegaran se diera cuenta de que su auto no estaban. Seguí caminando hasta llegar a uno de los puestos donde los policías cobran el peaje, y al parecer los policías también se fueron. Dejé la bicicleta apoyada en un auto y entré en uno de estos puestos para aprovechar que tenían una silla y que había sombra. Me senté en la única silla que había y empecé a revisar el pequeño lugar. No había mucho, solo una caja registradora con algunas monedas y billetes de entre 2 a 5 pesos. Estaba sediento, mi garganta estaba algo seca por culpa del calor y por andar mucho tiempo en la bicicleta, así que sentado en la silla saqué de mi mochila una botella de plástico con agua. Esta estaba algo abollada pero aún estaba cerrada y fría. Así que agarrándola con mi mano izquierda la abrí utilizando mi mano derecha. Ya con la botella abierta empecé a beber el agua. Al sentir aquel líquido majestuoso pasando por mi garganta era un alivio increíblemente grande. No paré de tomar hasta que el agua estuviera un poco menos de la mitad. Después de casi acabarme la botella de agua ya no tenía sed, pero aún me hacía calor, así que, con lo que restaba de agua me la tiré en el cuello y un poco en la cara y la cabeza. Aquella agua fría pasando por mi cuerpo alivió un poco las quemaduras que los rayos solares me habían provocado en la piel. Ya refrescado decidí esperar en las sombras hasta secarme un poco. Me quedé viendo a la nada. Era uno de esos momentos en los que quedas como en una especie de trance en la que no piensas en nada y con la mirada perdida. Me aburría, así que empecé a plantearme algunas incógnitas en mi cabeza. ¿Cómo qué es lo que encontraré en Buenos Aires? ¿Qué me para durante el camino? ¿Cuánto me falta para llegar? ¿Qué hora es? ¿Cómo es que llegué hasta aquí? ¿Cómo y cuándo ocurrió todo esto? Y un sinfín de preguntas más a las cuales no tenía una respuesta concreta. Mientras pensaba en esas preguntas también empecé a recordar mi pasado. Lo que le pasó a mi padre y lo que le pasó a Pete. Recordar eso me entristeció. Agité mi cabeza tratando de dejar todo eso en el pasado. Y con las palmas de mis manos me empecé a dar unas palmadas en la cara, para hacerme entrar en razón. Cosa que no funcionó mucho. Así que simplemente salí de aquel lugar y algo desanimado me subí en la bicicleta. Di un suspiro y empecé a pedalear, dejando atrás aquel lugar repleto de autos, continuando con mi camino. El sol se encontraba en el punto más alto, así que supuse que eran las 12 de la tarde, o incluso un poco más. Quizás ya sean las 2 de la tarde y yo ni lo sabía. Solo seguí pedaleando, pasando de largo carteles verdes que con letras blancas me indicaban cuánto me faltaba para llegar a la frontera entre Santiago y Tucumán. No tardé mucho en llegar al límite de estas dos provincias. Habían algunos puestos de policías, pero estos, al igual que el peaje, se encontraban vacíos. No había nada ni nadie. Solo dos carteles en los cuales en uno decía Bienvenido a Santiago del Estero y el otro decía Bienvenido a Tucumán. Seguí adelante cruzando la frontera. Después de pasar unos cuantos metros vi un cartel que me indicaba cuáles eran los pueblos más cercanos. Y el más cerca que se encontraba era uno llamado San Pedro, a unos pocos kilómetros. A lo mejor y en aquel lugar podría encontrar algo de ayuda, así que, ni lento ni perezoso, empecé a pedalear más rápido. Después de unos largos minutos empecé a ver unas pequeñas construcciones que se encontraban en las lejanías. Esa debe ser la ciudad de San Pedro. Seguí pedaleando hasta llegar a la primera casa. Esta ciudad se encontraba a un lado de la carretera, pero ahora que la veía mejor parecía más un pequeño pueblo más que una ciudad. Las calles estaban hechas con tierra y la mayoría de las casas solo eran de un solo piso. Pero eso no era lo importante en ese momento. Lo importante era encontrar ayuda. Y si tenían un auto con gasolina sería mucho mejor. Así que sin pensarlo dos veces me adentro en aquel pueblo. No sin antes bajarme de la bicicleta y agarrándola ese un manubrio para llevarla a mi par. Mientras me adentraba en el poblado me di cuenta que las calles ya habían cambiado a unas de cemento. Y que las casas ya eran de 2 pisos. Pero lo más curioso es que todo estaba muy callado. No se podía ver ni siquiera un alma. Era como una ciudad fantasma.
Las casas tenían tablones de madera en las ventanas y algunas puertas estaban abiertas, las cuales se movían un poco por culpa del viento. Desde afuera no se podía ver lo que había en el centro de las casas, pues estas estaban muy oscuras ya que los tablones de madera no dejaban pasar la luz del sol. Pero aún así tenía el presentimiento de que dentro de esas casas había algo que me observaba, algo que no se dejaba ver, lo que permanecía en completo silencio esperando el momento adecuado para realizar su ataque sorpresa. Oh bueno, eso era lo que sentía yo. Sinceramente me estaba poniendo algo paranoico y asustado. Por lo general este ambiente tranquilo y callado me suele relajar. Pero ahora había algo distinto. Estaba inquieto, asustado. Realmente había algo que no andaba bien en ese lugar. De repente pude ver un hombre. Este me estaba dando la espalda y se encontraba de cuclillas. A lo mejor él me podía ayudar. Pero había algo extraño en él. Pues este estaba algo pálido y su ropa rota. Sin mencionar las sospechosas manchas rojas que se encontraban en su vestimenta rasgada. Lentamente dejé la bicicleta en el suelo. Procurando no hacer mucho ruido, me acerqué caminando hacia aquel sujeto. Y ya cuando lo tenía al frente mío le he agarrado el hombro derecho. Este se empezó a girar su cuello lentamente, solo para mostrar su rostro desfigurado y manchado con sangre. En sus manos tenía un brazo amputado y completamente mordisqueado. Y al frente de él la mitad del cuerpo de una persona. Una escena simplemente morbosa y asquerosa. Me quedé paralizado al ver eso. Intentaba decir algo pero mi boca solo pronunciaba monosílabos sin sentido alguno. Estaba completamente horrorizado. Sentía como si el corazón me fuera a salir por la boca. Aquel sujeto me gritó. Gracias a eso pude salir de mi trance. Rápidamente saqué mi mano del hombro de aquel sujeto. Y me hice para atrás. Pero me tropecé con algo y caí de cuño contra el suelo. Aquel sujeto se puso de pie y se empezó a dirigir hacia mí. No lo podía creer. Un caníbal está a punto de matarme. Así que aún tirado en el suelo empecé a retroceder. Aquel sujeto gritó nuevamente. Pero esta vez fue más fuerte. Tan fuerte que desde las casas empezaron a salir más personas. Todos cubiertos de sangre. Estos sujetos me recordaron a los drogadictos que no me dejaron llevar a Pete al hospital. Pero ya no pensaba que eran unos drogadictos, sino que eran una especie de caníbales. Me paré del suelo e intenté subir en la bicicleta, pero los caníbales ya la habían rodeado. Así que busqué un camino que no estuviera tapado por esas personas. Cosa la cual no tardé en encontrar. Así que simplemente empecé a correr tratando de alejar lo máximo posible de esas personas. Pero más y más sujetos salían de entre las casas y por debajo de los autos abandonados. Esto era malo. Por suerte esas personas no corrían, y caminaban muy lentos. A lo mejor y comer tanta carne humana atrofia sus cerebros. Así que aproveché eso para seguir corriendo tomándoles la delantera. Pero había otra cosa. Yo no conocía este pueblo y tenía miedo con toparme con un callejón sin salida. Y desgraciadamente ese miedo se hizo realidad. Me topé con una pared de ladrillos que impedía mi avance. Y a los costados dos casas de 2 pisos algo altas. Mi única opción era regresar y tomar otro camino. Pues aunque eso se pudiera pasar fácilmente haciendo parkour, yo no sabía hacerlo, solo sabía lo básico. Como rodar en el suelo después de caer de un lugar alto. Decidí regresar para tomar otro camino antes de que los caníbales taparan mi única salida. Pero desgraciadamente para mí ellos ya habían llegado y me obstruían el camino de salida. Retrocedí hasta chocarme contra la pared de ladrillos. Los caníbales se acercaban cada vez más y más. Saqué el revólver que estaba en mi bolsillo y les empecé a apuntar en forma de amenaza. Pero mis manos me temblaban mucho. No quería dispararles pero sabía que si no lo hacía moriría. Pero no podía hacerlo, estaba paralizado del miedo, este era mi fin. De la nada se escuchó un auto derrapando. Luego se escuchó que este se había detenido sucesivamente. Unos disparos de una arma automática empezaron a resonar por todas partes. Y lo peor de todo es que eso estaba pasando muy cerca de donde yo estaba, demasiado cerca para mi gusto, así que apenas escuché los disparos, me tiré al suelo y me cubrí mi cabeza con los 2 brazos. Los disparos no paraban, y yo no podía ver nada pues tenía los ojos cerrados. Solo podía escuchar lo que pasaba.
Cuando los disparos cesaron yo abrí lentamente los ojos, y lo primero que vi fue un montón de cadáveres tirados en el suelo, y más arriba pude ver a un hombre parado entre todos esos cadáveres. Este tenía un uniforme de policía y una AK-47 en la mano derecha. Mientras lo miraba fijamente me empecé a levantar lentamente con las manos levantadas donde él podía verlas. Mientras me paraba vi que tenía una placa policial y que en esta estaba el nombre de Luis. Ya cuando me levanté del suelo por completo me quedé observándolo. Oye niño, ¿te vas a quedar ahí observándome de manera muy homosexual o vendrás conmigo? Aquel sujeto me habló. Quedé algo confundido pero le pude responder que sí iría con él. Perfecto. Ven, sube en el asiento del copiloto. Después de decir eso se dirigió a un auto de policía que se encontraba detrás de él, y que yo no había visto antes. Sin perder tiempo me dirigí al auto policía y pasando por delante de este abrí la puerta del copiloto y entré. Agárrate fuerte. ¿Qué? Quedé algo confundido pero aún así me coloqué el cinturón de seguridad. El policía apenas vio que me lo coloqué piso el acelerador con mucha fuerza. El auto arrancó y con gran velocidad empezó a ir por las calles del pueblo caníbal. Los caníbales nos empezaron a seguir y algunos se ponían enfrente nuestro para evitar que siguiéramos. Pero el policía los atropellaba sin piedad alguna, manchando todo el parabrisas con sangre. Había mucha turbulencia y sentía como cada vez que atropellaba un caníbal el auto se suspendía en el aire unos cuantos centímetros. Mierda, me subí en el auto de un loco. Asustado me agarré de lo primero que vi. En cambio el policía seguía conduciendo de manera muy agresiva, hasta el punto de que el auto casi se vuelca en mitad de la calle. Pero eso al policía no le importaba. Él seguía atropellando caníbales a diestra y siniestra. Ya después de unos segundos pude ver que salimos del pueblo. Aún así los caníbales nos seguían, pero eran demasiados lentos como para alcanzar un auto que andaba a toda velocidad. Ya cuando los dejamos atrás me empecé a tranquilizar, relajé mi cuerpo y me acosté sobre el asiento. Pero mi corazón aún latía rápido y mi respiración era algo pesada. Pero ya me encontraba más tranquilo. Oye niño, ¿te encuentras bien? Sí, solo un poco asustado por lo de antes. Así eso. Discúlpame por mi aparición tan repentina y mi brusca forma de conducir. Pero es que la situación lo requería. No importa. Por cierto, mi nombre es Luis y tengo 43 años. Un gusto en conocerte. El placer es todo mío, Luis. Yo soy Javier y tengo 19 años. Gracias por salvarme de esas cosas. No fue nada. Solo hacía mi deber. Por cierto, ¿qué es lo que hacías ahí? Supone que debían haber evacuado todas las ciudades y dirigirse a las zonas seguras. ¿Qué? Yo no sabía nada de eso. Qué raro, se supone que el mensaje se transmitió por todas partes. Pues a mí no me llegó ningún mensaje. Sí, ya me di cuenta. ¿Pero qué decía ese mensaje y para qué era? Bueno, como veo que no te enteras de nada, te lo contaré. Ese mensaje fue enviado unas horas después de que las bombas fallaran en Tucumán. El mensaje tenía como objetivo hacer que los habitantes cercanos a las zonas afectadas por las bombas se retiraran a la provincia de Buenos Aires para refugiarse de posibles ataques futuros. Ya veo. ¿Y por qué si todos se tenían que retirar tú sigues por esta zona? Bueno, eso es porque soy un policía. Y nosotros los policías junto a los bomberos y las ambulancias teníamos otra misión. ¿Otra misión? Sí. Verás, cuando las bombas cayeron, los policías, hospitales y bomberos de provincias cercanas recibimos la orden de ir a ayudar a los afectados por las bombas, ofreciendo primeros auxilios, comida, agua, entre otras cosas. Así que mientras las personas escapaban utilizando las rutas principales, nosotros utilizamos un camino de emergencias que solo nosotros los policías y las ambulancias conocíamos. Bueno, cuando llegamos no nos encontramos con nada más que caos y destrucción por todas partes. Todo estaba devastado por las bombas. No parecía haber sobreviviente alguno. O eso pensábamos. De entre los escombros y la nube de polvo empezaron a salir personas. Estas caminaban muy lentamente hacia nosotros y se veían en un mal estado. Todos lastimados, cubiertos con sangre y polvo. Su piel era pálida. Los médicos no tardaron en reaccionar e intentaron ayudar a aquellas personas. Pero los médicos que solo trataban de ayudar empezaron a ser atacados por las personas que habían sobrevivido a la explosión.
Todo empeoró cuando uno de esos sobrevivientes mordió a uno de los médicos. Y sucesivamente se lo empezó a comer. Nosotros los policías y los bomberos nos quedamos anonadados por tal escena. Pero la cosa no terminó ahí. Los demás médicos también fueron mordidos. Algunos no pudieron escapar. Pero los que sí escaparon empezaron a llorar y a escupir sangre. Y después de eso ellos también nos atacaban. Los bomberos con sus hachas se defendieron como pudieron. Pero fueron rodeados. Y no tuvieron un buen final. Nosotros los policías con nuestras armas de fuego logramos defendernos un poco, pero las balas no eran infinitas. Y empecé a ver cómo mis compañeros caigan uno por uno. No podía creer lo que mis ojos estaban presenciando. Desde lo más profundo de mi corazón deseaba que esto solo fuera una pesadilla. Pero no, lo que pasaba era real. Mis compañeros estaban muertos y solo quedaba yo. Por suerte, antes de que me rodearan, pude agarrar un auto y escapar de aquel lugar infernal. Pero esas cosas construían todas las rutas de escape. Por lo que me vi obligado a crear mi propio camino. Atropellando a algunos de ellos cambié mi trayectoria. Aproveché eso para ver cómo estaban algunas ciudades cercanas. Quería ver si ya todos habían evacuado o si esas cosas también se encontraban en otras partes. Fue así como te encontré acorralado por esas cosas. Guau, eso debió ser muy intenso. Ni que lo digas. Apenas si pude salir de ese lugar. Lamento lo que les pasó a tus compañeros. Luis solo se quedó callado. ¿Y qué se supone que son esas cosas? Después de pensarlo un buen rato llegué a la conclusión de que esas cosas son zombies. ¿Zombies? Sí, zombies. ¿Y qué son los zombies? ¿Qué me lo está preguntando en serio? Sí. Ya sabes, zombies como los de The Walking Dead y Resident Evil. No tengo ni idea de lo que me estás hablando. Vaya chico, ¿que acaso viviste toda tu vida encerrado en una caja? Sí, bueno, más bien era una habitación, no una caja. ¿Qué? Nada. ¿Y qué son estos zombies? Bueno, ellos básicamente son no muertos, transformados por un virus, y pueden convertir a las demás personas si lo muerden, o tu sangre entra en contacto con la de ellos. También si mueres a cabo de unos segundos, o minutos, te levantarás como uno de ellos. La única forma de matarlos es destruyéndoles el cerebro, no sienten dolor. Y bueno, eso básicamente son los zombies. Ya veo, ¿y cuáles son los síntomas que presentar antes de transformarse en uno de ellos? Bueno, si te muerden y logras escapar, primero empezabas a sentir frío, luego tendrás mucha fiebre, después empezarás a llorar y a toser sangre, y por último morirás para luego levantarte como un zombie. Esto es peor de lo que pensaba. Ya lo sé. ¿Y cómo es que todo esto empezó? Nadie lo sabe, algunos dicen que fue por culpa de Rusia y de Corea del Norte con sus bombas extrañas, otros que fue Estados Unidos. Y los más drogados dicen que los alienígenas nos metieron ondas electromagnéticas por el cuño transformándonos en zombies. Yo voto por esa última idea. Yo también. ¿Y a dónde vamos ahora? Nos dirigimos a la capital de Córdoba a buscar a mi familia. De ahí en adelante ya veremos cómo nos las arreglamos. ¿A tu familia? Sí, mi esposa y mi hija Sofía. Me están esperando en mi casa. Lo sé porque antes de salir de casa, les advertí de que no salieran y que no le abrieran la puerta a nadie. Tan solo espero que me hayan hecho caso y que no hayan tenido ningún problema. Tranquilo, de seguro están bien. Si eso espero. Oye, quizás tú puedas ser amigo de mi hija. Ella es tan solo 4 años menor que tú. De seguro le cae muy bien. Bueno, tal vez podamos ser algo mejor que amigos. Ja. Seguí participando. Ella ya tiene un novio y te aseguro de que ella no lo cambiaría por nadie. Tiene 15 años y ya tiene novio. Y yo aquí con 19 y pudriéndome solo. Ja. No te preocupes, ya encontrarás a alguien. Sí, claro. Che, ¿y cuánto tardaremos en llegar hasta la ciudad de Córdoba? Como máximo 6 horas. ¿6 horas? No me quiero imaginar lo que hubiera tardado si hubiera seguido en bicicleta. No estoy seguro, pero creo que hubieras llegado en 12 horas. Por cierto, ¿a dónde se supone que estabas yendo? Si te soy sincero, no lo sé.
Me encontré con un mapa que me decía que fuera hasta Buenos Aires La Plata porque ahí había una zona segura. Así que después de buscar a tu esposa e hija nos dirigiremos allá. ¿Y cómo estás tan seguro de que estaremos bien allí? No lo sé, pero a lo mejor y tienen respuestas a todo lo que está pasando. Y de paso podrás estar tranquilo de que tu familia estará a salvo, o prefieres quedarte en la ciudad completamente solo rodeado de esas cosas. Tú y tu familia no sobrevivirán mucho sin ayuda. Es curioso que me lo diga el niño al cual salve de una muerte segura. Buen punto. Pero es por esa razón por la cual te estoy diciendo esto. Es que quiero regresarte el favor llevándote a ti y a tu familia a un lugar seguro, tan solo confía en mí. Ok, confiaré en ti. Total, ni tengo de otra, ¿verdad? Pues no, no tienes otra alternativa. No dijimos nada más después de eso, solo nos quedamos callados. Yo bajé la ventana para poder sentir el viento en mi cara. De paso me vi en uno de los retrovisores exteriores. Y pude ver que me habían salido 3 canas. No les tomé importancia pues es algo normal. Simplemente me las arranqué y las tiré por la ventana. Ahora que lo recuerdo, no te he descrito a Luis. Bueno, la verdad es que no hay mucho que decir de él. Es alto, mide creo que 1,80 m. Es algo delgado. Pelo marrón, ojos oscuros y una piel algo oscura. Me pregunto cómo será su esposa e hija. Me quedé observando a través de la ventana. Veía cómo las plantas y árboles pasaban rápidamente. Tampoco había mucho más. Solo un largo y extenso territorio cubierto por la naturaleza. Tampoco se podía escuchar nada, solo el sonido casi inexistente que provocaba el motor del auto. Era tan tranquilo y algo armonioso si te pones a pensar. Son los momentos como estos en los cuales te olvidas de todo lo que está pasando. Ignoras tanto el pasado como el futuro. Solo vives el momento sin que nadie te interrumpa. Porque muy en el fondo sabes que los momentos como este se harán completamente inexistentes en un futuro no muy lejano. Empecé a notar que Luis bajaba la velocidad del auto. Yo simplemente miré para adelante para saber lo que pasaba. Una gran acumulación de autos nos impedía el paso. Quizás sean los que estaban evacuando la zona. Pero había algo raro. No había nadie en aquellos autos. Todo estaba completamente vacío. Dudoso le pregunté a Luis qué es lo que haríamos. No te preocupes, tomaremos otro camino que conozco. Luis hizo marcha atrás y se salió de la carretera. Y empezó a andar por un camino de tierra que provocaba que todo el auto se sacudiera de una manera muy brusca. Por culpa de esto bajamos la velocidad. Poco a poco nos empezamos a introducir en una especie de bosque. Me empecé a angustiar y a ponerme un tanto nervioso. Luis me repetía que no me pusiera nervioso, que él sabía dónde se dirigía. Pero yo no estaba nervioso por eso, sino que asustaba el hecho de saber que esos autos estaban vacíos por alguna razón. Dudo que todos se hayan ido por voluntad propia. A lo mejor algo los atacó obligándolo a dejar sus vehículos. Empiezo a escuchar pasos entre los árboles. Esto no me gustaba. Luis también notó que algo no andaba bien. Unos gruñidos de perros empezaron a sonar, y entre los árboles salían para mostrarnos su aspecto deplorable y asqueroso mientras nos veían. Quise decirle a Luis que se apurara, pero será en vano, pues él tenía que andar a esta velocidad algo lenta porque el auto podría sufrir algún daño. Así que simplemente subí la ventana y puse el seguro de la puerta. Apenas sonó el sonido del seguro de la puerta, aquellos animales se empezaron a abalanzar sobre nosotros, golpeándose contra las puertas y los vidrios del auto. También empezaron a salir algunas personas de entre los árboles. Poseían grandes heridas y mordeduras en todo su cuerpo. Incluso a algunos les faltaba alguna extremidad. Supongo que estos eran los dueños de los vehículos que se encontraban en la carretera, que se vieron atrapados por culpa del gráfico. Y ahí fue donde estos perros aprovecharon para atacarlos. Los zombies, tanto perros como humanos, se nos empezaron a acercar. Llegaban fácilmente, pues no es que estamos viajando a una gran velocidad. Golpeaban las ventanas y las puertas. Pero nosotros seguíamos avanzando. Me sentía seguro dentro del auto policía. Pero aquella seguridad se desvaneció cuando las ventanas se empezaron a agrietar. Ahí sí me empecé a asustar. Y me quedé paralizado del miedo. Una de esas criaturas rompió un pedazo de la ventana, creando así un pequeño orificio por el cual introdujo su brazo. Empezó a moverlo por todas partes intentando agarrarme. Se cortaba la piel por culpa del vidrio roto. Luis no perdió el tiempo y con un machete cortó aquel brazo que intentaba matarme. Pero este se seguía moviendo, así que lo lancé a la parte de atrás.
Los problemas no terminaron ahí, aquellas cosas se empezaron a subir al capó del auto y empezaron a golpear el parabrisas, agrietándolo por completo. Yo no hacía nada, solo podía ver cómo esas cosas estaban a punto de entrar. Pero Luis dejó de conducir y agarró la AK-47 que se encontraba atrás. La recargó y sin dudarlo empezó a disparar contra los zombies que estaban en el capó. El parabrisas se destruyó por completo, solo quedando pequeños pedacitos de este repartidos por todas partes. Ya con los zombies eliminados, Luis pisó el acelerador y empezó a conducir a toda la velocidad que el auto se lo permitía. Este se movía por todas partes de una manera muy brusca, por culpa de aquella calle inestable hecha de tierra. Yo asustado me agarré de lo que pude, y mirando para atrás pude observar cómo nos llevábamos de aquellas cosas. También pude ver el parachoques del auto tirado en mitad del camino. Ya después de un rato salimos de aquel bosque y no tardamos en encontrar la carretera. Nos alejamos unos metros, y cuando todo se tranquilizó un poco, nos calmamos y decidimos detener del auto a un lado de la carretera. Queríamos ver qué tan graves eran los daños causados en el auto. Estéticamente el auto estaba en la mierda. Todas las puertas estaban arañadas y algo bolladas. Los vidrios destrozados y el parabrisas destruido. El capó del auto está manchado de sangre, le faltaba el parachoques trasero. Y las luces traseras ya no funcionaban. Pero el auto aún podía andar, pues no se dio el motor ni la batería. Las ruedas no estaban pinchadas. Y no perdía aceite ni nada parecido. Antes de subir al auto y seguí con nuestro camino, tiré el brazo que se encontraba en la parte de atrás. Este aún se retorcía por todas partes. Ya con esa cosa fuera del auto subimos y continuamos con normalidad. Ya no había nada de tráfico de vez en cuando vimos un auto, pero estos estaban vacíos y descarrilados, así que simplemente pasábamos de largo. Las horas pasaban de manera muy fugaz. Cuando menos te dabas cuenta ya habían pasado 2 horas. Y según la hora que daba el auto eran las 3 de la tarde. No había mucho que hacer, la verdad, solo estirar las piernas y ver a través de la ventana cómo pasábamos de largo a los árboles y las nubes. Más adelante se encontraba la capital de Santiago del Estero. Ver autos estrellados y descarrilados ya era algo normal. Y a medida que nos acercábamos a la capital podíamos ver más autos abandonados. Pero ocurrió un contratiempo que no esperábamos, el cual no era el tráfico, sino algo peor. La ciudad había sido rodeada por una cerca. Esta tenían unos carteles que decían zona en cuarentena. No parecía estar electrificada, o algo por el estilo. Decidimos rodear la cerca y con ella la ciudad. Mientras rodeábamos la ciudad, Luis exclamó: "Qué raro. Esto no estaba cuando pasé con mis compañeros. ¿Cómo lo habrán puesto tan rápido?". Yo no le respondí, pues no tenía la respuesta a aquella pregunta. Así que seguimos en silencio, un silencio algo relajante. Bostecé y empecé a parpadear de una manera muy lenta y cansada. En uno de esos párpados dejé mis ojos cerrados un buen rato. Abrí mis ojos y notaba el ambiente algo distinto. Creo que me había quedado dormido. Miré la hora y ya eran las 6 de la tarde. Eso quiere decir que me quedé dormido 3 horas. Me estiré un poco y luego le pregunté a Luis que en dónde estábamos. Y él me respondió diciéndome que ya habíamos pasado la frontera y que ahora nos encontrábamos en Córdoba. Y que pronto llegaríamos a la capital, que es donde se encontraba su familia. Qué suerte, ya me empezaba a aburrir. Creo que tener a 2 integrantes más con nosotros será más entretenido. Luis me comentó que cuando lleguemos a su casa dejaremos este auto ya casi destruido y empezaremos a viajar en su camioneta, la cual es una Suran algo nueva. Miré por la ventana y noté que ya no había nubes ni tampoco árboles, solo un terreno plano lleno de pasto. Seguimos avanzando hasta que empezamos a ver unos edificios. Luis me dijo que esa era la ciudad de Córdoba. Ya estábamos muy cerca, pero ocurrió otro inconveniente. Al igual que la capital de Santiago, esta también se encontraba completamente rodeada por una cerca de unos 4 metros, y poseía el mismo cartel. Luis no parecía muy feliz con esto, la verdad, pues su familia seguía ahí adentro, o bueno, eso creía él. Yo me dije que a lo mejor los militares o quienes sean los que pusieron esta cerca los habían hecho evacuar la ciudad. Pero él seguía con la idea de que su familia estaba ahí. Así que dirigiéndose al baúl del auto, lo abrió y de este sacó unas pinzas algo grandes. Con estas empezó a hacer un agujero en la cerca. Pero yo le dije que no podía hacer eso, que era algo ilegal, y que si la habían puesto era por algo. Cállate, niño. Tú no me vas a decir qué hacer. Aparte, aquí y ahora mismo yo soy la ley. Y si quiero romper la puta cerca lo voy a hacer.
Simplemente me quedé callado. Cuando Luis hizo un agujero del tamaño como para que el auto pasara, guardó las pinzas en el baúl y se subió al auto. No me quedé atrás y también subí al auto y me senté en el asiento del copiloto como es costumbre. Luis con furia pisó el acelerador y pasó aquella cerca. El auto se rayó un poco pues el agujero era del tamaño justo del auto. Pero eso no es algo de gran relevancia. Ahora teníamos que concentrarnos en encontrar a la familia de Luis. En un simple parpadear ya nos encontrábamos dentro de la ciudad. Todo el lugar era un caos. Autos volcados, ventanas rotas, sangre que teñía el suelo de un color rojo carmesí. Pero lo más extraño era de que aunque hubiera mucha sangre no se podía divisar ningún cuerpo. Claro, yo era el único que se fijaba en esas cosas. Cosas que la verdad no me dejaban muy tranquilo. Esto me recuerda a la vez que estuve en aquel pequeño pueblo en Santiago. Todo tranquilo y sin ninguna persona en las calles. Solo el sonido del viento resoplando por todas partes. El auto no hacía mucho ruido apenas y si se podía escuchar el motor. El silencio era casi absoluto. Pero esta vez no es un silencio tranquilizante como el de la ruta, sino un silencio algo perturbador. Un silencio que daba un aspecto lúgubre a la ciudad. Un silencio inquietante que no te deja estar tranquilo ni un segundo. A pesar de todo esto seguimos adentrándonos aquella en la ciudad fantasma. Pero mientras estaba absorto en mis pensamientos, Luis detiene el auto frente a una casa roja de 2 pisos. Sus ventanas estaban cubiertas por barrotes de hierro. Supongo que para evitar los robos. La puerta era de una manera algo refinada, con un picaporte hecho de un material que parecía ser cobre. Pero lo más curioso, o mejor dicho, lo más extraño y por así llamarlo, terrorífico, era que la puerta se encontraba abierta, y el picaporte tenía una mancha de sangre con forma de mano. Luis me dijo que me quedara en el auto mientras él entraba a revisar. Me dio la AK-47 cargada y lista mientras que él se llevará una pistola Desert Eagle blanca. Yo le quise decir que no me quería quedar solo pero ya era tarde. Él ya había entrado a la casa, y yo me encontraba solo en mitad de la calle, con un rifle de asalto en mis manos. La agarré fuertemente y me puse alerta a cualquier cosa que pasaba, aunque tenía algo de protección por así llamarlo. Me encontraba completamente asustado. El simple movimiento del viento ya hacía que me paralice. Empecé a respirar con la boca mientras intentaba calmarme. Se pudo escuchar un disparo que reinó por todas partes. Este disparo provino de la casa de Luis. Me bajé del auto, por las dudas agarré todas mis cosas, no vaya a ser que justo pase alguien por este lugar y me las robe junto al auto. Después me puse delante de la puerta. 2 disparos más se pudieron escuchar dentro de aquella casa. Sin dudarlo entré a la misma apuntando el arma para todos lados, mientras que con una voz algo tartamuda preguntaba: «Luis, ¿estás ahí? ¿Estás bien? ¿Dónde estás, Luis?» Se empezó a escuchar un pequeño sollozo. Empecé a dirigirme a aquel sonido de manera lenta. Durante el camino pude ver el cuerpo de una persona con la cabeza reventada de un disparo. Por el estado en el cual se encontraba su ropa y el color de su piel diría que hace unos segundos este cadáver era un zombie. Seguí avanzando hasta llegar a la habitación en la cual provenía aquel lamento. Cuando entré pude ver a Luis arrodillado en el suelo y frente a él habían 2 cadáveres. El de una niña y el de una mujer ya adulta. No había que ser un genio como para saber quiénes eran. Bajé el arma y la dejé en el suelo mientras me acercaba a Luis muy lentamente. Pero me quedé quieto cuando él me empezó a hablar. Chico, las llaves de la camioneta están colgadas en la puerta principal, y el auto está estacionado enfrente de la casa. No sé si sepas conducir, pero espero que te sea de ayuda. Yo confundido le pregunté que a qué se refería. Pero él no me respondió y siguió hablando de otras cosas. A mí ya no me queda nada. Yo aún más confuso le pregunté que a qué se estaba refiriendo. Luis rápidamente se acercó la pistola en su boca. Sin dudarlo jaló del gatillo. Su cráneo reventó por la potencia del disparo, manchando con sangre gran parte de la habitación y de mi cara. Me quedé completamente quieto.
Mi mente no había terminado de asimilar lo que estaba pasando. Pero después de unos segundos de ver aquella escena reaccioné retrocediendo y cayéndome al suelo. Estuve a punto de vomitar pero me pude contener. Me retiré de la habitación tratando de no seguir viendo aquella trágica escena. No voy a mentirte diciéndote que no lloré, y aunque no nos conocimos ni un día él me ayudó más de lo que podría imaginar e incluso muerto él sigue ayudándome, pues él me dio su auto para que pudiera salir de este lugar. Me sequé las lágrimas y empecé a dirigirme a la puerta principal, no sin antes pasar por el cadáver de aquel hombre desconocido. Este tenía una mordida en su brazo izquierdo y sangre seca en la palma de la mano derecha. Supongo que se la manchó tratando de parar la hemorragia de su brazo izquierdo. A la par de este cadáver había un celular con la pantalla rota. Lo agarré y lo prendí. Para mi suerte este aún poseía algo de batería. Por simple morbo me dirigí a los últimos mensajes enviados. Y vi que el último en ser enviado fue uno que le envió a su hermana hace 6 horas. Lo abrí y el mensaje decía: Querida hermana, ahora mismo me estoy dirigiendo hacia tu casa. Una de esas cosas me mordió el brazo izquierdo pero me encuentro bien. Deja la puerta sin llaves. Y prepara tus cosas que apenas llegue, nos iremos en el auto de tu esposo Luis junto con tu hija. Creo que no necesito explicar este mensaje. Está más que claro lo que pasó en este lugar. Me dirigí a la puerta principal y rápidamente pude ver las llaves de la camioneta. Escuché un grito muy familiar. Esto no me estaba gustando. Vi a través de la ventana como los zombies se acercaban a la casa en la que me encontraba. De seguro el sonido de los disparos los trajeron hasta aquí. Tenía que salir y rápido. Así que dejé de perder el tiempo y salí de la casa. Un zombie estaba enfrente de la puerta, así que tuve que empujarlo tirándolo al suelo. Corrí hacia el vehículo rojo y utilizando las llaves lo abrí. Y entré. Ya dentro me di cuenta de dos cosas. La primera cosa era que me olvidé de la A47 en la casa de Luis, pero ya no podía regresar por ella. Y la segunda era que no me conocía la ciudad, por lo tanto no sabía cómo salir. Tuve la idea de regresarme por donde vine, pero cuando me giré a ver vi una gran horda de zombies que provenían de aquel lugar. Los zombies empezaron a golpear las ventanas de los vehículos. Yo asustado lo encendí y empecé a conducir sin un rumbo, solo conducía para adelante. A diferencia del auto policía, el motor de esta camioneta hacía mucho ruido, por lo tanto todos los zombies me empezaron a perseguir y a cada metro que recorría más y más zombies empezaron a perseguirme. Por suerte estos eran lentos y no me alcanzaban. O eso creía yo. Pues cuando vi por el retrovisor me di cuenta que esas cosas corrían y de una manera muy rápida. No todos lo hacían, pero sí un gran número. A su vez otros zombies andaban en 4 como si fueran perros, por lo que estos eran más rápidos que los que corrían. No pasó mucho hasta que uno de estos zombies cuadrúpedos saltó y se subió encima del techo del vehículo. Tuve que conducir en zigzag para poder quitarlo de arriba. Y cuando se cayó este dejó de perseguirme. Guiado por mi intuición seguí conduciendo hacia adelante y solo cambiando de camino cuando una horda de zombies o un embotellamiento de autos me impedían que siga avanzando. Era difícil conducir a altas velocidades por la ciudad, pues los numerosos autos que había y las distintas curvas que tenía que tomar hacían que yo fuera más lento con el auto. Mientras conducía por la avenida, uno de esos cuadrúpedos se puso enfrente del vehículo y sin dudarlo saltó hacia mí. Por suerte estaba el parabrisas lo que impidió que entrara. Lo malo es que el parabrisas se agrietó y se manchó con un poco de sangre. Cosa que no me impedía conducir, pero se hacía algo molesto. Algunos zombies normales que estaban en lo alto de los edificios rompían las ventanas y se tiraban al techo del auto. Algunos no llegaban y se desplomaban contra el suelo de concreto, y los que lograban aterrizar encima del techo morían al instante, y si no lo hacían se caían pues no tenían de dónde agarrarse. Esto pasaba de manera muy seguida, por lo que el techo de la camioneta se empezó a hundir. Los edificios empezaron a ser cada vez menos. Y las casas de 1 y 2 pisos empezaron a abundar por todas partes. Eso quiere decir que ya debo estar saliendo de la ciudad. Pero apareció otro problema más. Al final se encontraba esa dichosa cerca y no había tiempo para cortarla con la dichosa pinza, que ahora que me acuerdo la dejé en el baúl del auto policía. Así que solo me queda una cosa por hacer.
Me puse el cinturón de seguridad, puse el cambio en sexta y pisé el acelerador. Esquivando los autos abandonados me acerqué a gran velocidad hacia aquella cerca. Y sin dudarlo choqué con aquella cerca metálica, la cual no se había roto, solo abollado. El impacto fue tal que el parabrisas se terminó por romper. Yo fui impulsado para adelante, pero gracias al cinturón de seguridad no salí volando. El airbag no demoró nada en salir apenas toqué el alambrado. Pero yo no dejé de pisar el acelerador. Los zombies no tardaron en llegar hacia mi posición y empezaron a golpear el auto. Cuando el airbag se desinfló hice marcha atrás atropellando a algunos zombies. Y cuando tomé la distancia suficiente, volví a acelerar contra aquella cerca metálica. Esta sucumbió ante el choque y se rompió, dejándome paso hacia la ruta. Los zombies intentaron perseguirme, pero se amontonaban en aquel agujero que estaba en la cerca, no podían salir, y los que lo lograban no pudieron seguirme el paso, pues yo al estar en la ruta sin nada que se ponga en mi camino, el auto iba más rápido que en la ciudad. Ni siquiera los cuadrúpedos me lograron alcanzar. Pero aún así no dejé de conducir. Quería alejarme lo máximo posible de aquel lugar. Me volvía a quedar completamente solo. Quería llorar de nuevo. Intentaba contenerme. Pero aquella sensación de impotencia, de sentirme inútil. Toda aquella persona que está a mi lado muere y yo no podía hacer nada por ellos. Primero fue mi padre, luego mi perro Max, después Pete, y ahora Luis. Quizás ya no valga la pena vivir. ¿Cuál es el sentido de vivir en un mundo donde lo único que tenías ya no está? Un mundo donde lo único que queda es el dolor provocado por la soledad, donde tomar el camino fácil es una de las mejores opciones, el camino hacia la muerte, el descanso eterno, sin dolor y sufrimiento. Pero, eso no es lo que ellos hubieran querido. Si ahora mismo me encuentro vivo es gracias a Pete y a Luis, que hicieron todo lo posible para que yo sobreviviera. Por lo tanto haré todo lo posible para que sus muertes no hayan sido en vano. Saqué mi mano derecha del volante, para secarme un poco la cara, mientras conducía con mi mano izquierda. Después con la mano que no tenía en el volante saqué el mapa de mi mochila y con un poco de dificultad lo abrí, y con su ayuda retomé el camino que me llevaría hacia Buenos Aires. Después de unas horas el sol se empezó a ocultar, y la oscuridad de la noche no se demoró en aparecer cubriéndolo todo sin dejar ni un rastro de luz. Me vi obligado a prender las luces delanteras del auto para poder iluminar mi camino. Eran las 8 de la tarde y el combustible de la camioneta apenas estaba a la mitad. Mis huesos y músculos me empezaron a doler por estar tanto tiempo sentado. También empecé a sentir un poco de cansancio, pero no era nada que no pudiera soportar. Ya eran las 1 de la mañana. Ya pasaron varias horas desde que pasé la frontera que dividía Córdoba de Buenos Aires. Solo me quedaba llegar a la capital. Pero habían unos cuantos problemas. El cansancio que sentía era abrumador. Mi espalda me estaba matando y sentía los párpados pesados. Mis ojos me ardían un poco. Y ya no quedaba combustible. Y el de reserva ya se estaba agotando. Y todavía no había llegado a ese supuesto lugar seguro. Empecé a dudar sobre la existencia de aquel refugio. Pero no me quedaba de otra, pues ya había llegado muy lejos. Y si aquel lugar no existía, solo me dedicaré a sobrevivir como pueda. Tras unos minutos empecé a parpadear de una manera muy lenta y pausada. Cada parpadeo que daba era más largo que el anterior, hasta que en uno de esos parpadeos ya no volvía a abrir los ojos. Resulta que me había quedado dormido, así que el auto empezó a descontrolarse por la ausencia de un conductor. Por suerte me desperté e intenté retomar el control del auto, cosa que no logré y me terminé chocando con un poste de luz. Por suerte aún tenía puesto el cinturón de seguridad, por lo que no salí volando. Aún así me terminé golpeando la cabeza por culpa de la ausencia del airbag. Me quité el cinturón y con las pocas fuerzas que aún me quedaban salí del auto. Las luces delanteras del auto se apagaron al igual que el motor, lo que provocó que el vehículo se quedara completamente quieto. Por suerte no estaba en la completa oscuridad, pues mi camino era iluminado por algunos faros de luz que aún funcionaban. Di un suspiro. Agarré mi mochila que se encontraba en el lugar del copiloto junto a mi guadaña doble, y salí del auto colocándome la mochila en mi espalda junto a la guadaña. Después de eso solo empecé a caminar hacia adelante, por un camino levemente iluminado por faros. Mientras caminaba me tomé la molestia de mirar mi entorno. Como de costumbre puedo ver cómo las casas y edificios de la ciudad estaban completamente destruidos, con las ventanas rotas, las puertas caídas y con arañazos, sangre seca pintando las paredes y calles de cemento. Pero en esta ciudad noté algo distinto, y era que no podía sentir esa sensación de que alguien me observaba entre las sombras, como si no hubiera nadie en las calles. Eso me hizo sentir seguro y un poco angustiado. Seguí caminando sin que nada pasara.
hasta que en un momento pude ver que en la pared de un edificio estaban pintado con letras negras la palabra Executioners y arriba de esta una flecha. ¿Acaso será una señal? Seguí caminando en dirección de la flecha. Y no pasó mucho hasta que encontré otro grafiti en la pared. Este decía lo mismo, solo que la flecha apuntaba para otra dirección. Me empecé a alegrar. El cansancio y los dolores se habían esfumado en un solo segundo y empecé a correr por la dirección que la flecha me había dicho. Mientras corría pude ver más señales que me indicaban el camino. Y cuando menos me di cuenta mi camino se vio bloqueado por una muralla hecha con enormes troncos de madera que terminaba en punta. Algunas zonas de la muralla estaban tapadas con autos colocados uno encima de otro. Esta muralla de más de 6 metros cubría todo el ancho de la calle, o sea que iba de un edificio hasta el otro que se encontraba al frente. ¿Cuándo es que construyeron esto? ¿Acaso esto es la zona segura que tanto he estado buscando? Alto ahí. Un hombre que se encontraba en lo alto de la muralla empezó a gritarme. Por favor, identifíquese. Yo no me quedé callado y le dije. Mi nombre es Javier y estoy buscando al grupo de los Executioners para poder unirme a ellos. Pues hoy es tu día de suerte. Aquel chico dio un silbido algo fuerte y después de eso unos troncos se empezaron a mover. Era una especie de puerta camuflada. Sin dudarlo pasé por aquella puerta. Y apenas hice eso fue cerradas por 2 hombres. Miré a todos lados de manera asombrada. El lugar era increíble. Todo iluminado por antorchas y algunos faros. Utilizaban algunos edificios como parte de las murallas y completaban el resto con acumulaciones de autos y maderas. Aquel soldado que se encontraba en lo alto de la muralla abajo de la plataforma de madera en la que estaba y se dirigió hacia mi posición. Hola chico. Qué sorpresa encontrar a alguien merodeando por las calles a esta hora. No esperábamos ver a nadie. Si llegas a esta hora eso quiere decir que vienes de muy lejos. Y se nota por tu mirada que tuviste un viaje muy largo. Pero no te preocupes, ya estás a salvo. Mira, será mejor que descanse, así que mira, dirígete a ese edificio de allá. Ahí se encuentran todos los novatos que ingresaron hoy. Ya en la recepción te darán una llave de una habitación. Y te voy diciendo, son habitaciones para una sola persona, así que no esperes entrar y ver a una hermosa chica desnuda saliendo del baño. ¿Ok? Bueno, ahora ve. El soldado me dio una palmada en la espalda empujándome hacia adelante. Yo solo seguí caminando hacia el edificio el cual me había señalado. Este era un edificio blanco de unos 7 pisos. No era la gran cosa, solo un edificio simple. Entré y vi al recepcionista, el cual apenas me vio me preguntó qué era lo que quería. Yo solo le dije que era nuevo y que necesitaba una habitación. Él simplemente me lanzó unas llaves. Esas tenían un llavero de plástico blanco y tenía escrito con negro el número 65 y del otro lado decía piso número 5. Yo le agradecí al recepcionista y me retiré subiendo por las escaleras. Subí de manera lenta, agarrándome del barandal de madera, así hasta llegar al piso número 5. No fue difícil encontrar mi habitación, pues estaba a la par de la escalera. Utilizando las llaves intenté abrir la puerta, la cual abrió sin ningún problema. Luego la cerré de la misma forma. La habitación apenas estaba iluminada por la luz de las antorchas y los faros que se encontraban afuera. Intenté prender la luz de la habitación pero no funcionó. La verdad es que eso ya me lo esperaba. Dejé la mochila y la guadaña en el suelo, apoyadas sobre la pared. Empecé a buscar la cama. No fue difícil, pues al ser una habitación de una sola persona no era muy grande. Sin dudar ni un segundo me tiré de panza hacia la cama, con toda la ropa. La verdad es que sí fue un largo día. Un día que por fin finaliza. Cerré los ojos solo para ser absorbido por una inmensa oscuridad.